hoy llega a los cines una película aragonesa por los cuatro costados. Lo son su directora, Carmen Giménez, su actriz protagonista, la zaragozana Laura Sáez, y la productora que impulsa esta historia, que está afincada en Magallón. Pero es que además la historia se ha rodado en una decena de pueblos aragoneses y en ella han participado cientos de extras, vecinos de estos municipios. Les hablamos de Hoy es todavía. Viaje viendo la foto de tus padres y ahí tocando. De aquí para allí, Navarra. De aquí para allí, Aragón. Vengo buscando a este hombre, que igual me podéis ayudar. Bueno, es mi padre. Tienes la vista un poco cansada, pero todo bien, ¿eh? Eso es porque no me has revisado. Bueno, ya está con nosotros la actriz protagonista de Hoy es todavía, ella es Laura Sáez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también nos acompaña en esta mesa cultural Juan Luis Saldaña. Hola, ¿Qué tal, ¿cómo Blanca? estás? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal. Dispuestos a hablar de una película que nos va a dejar muy buen sabor de boca, que nos va a transmitir muy buen rollo. Hoy llega a los cines, pero Laura, ayer ya fue el preestreno. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido esas primeras sensaciones presentándola por primera vez ante el público? Pues muy bien, fue muy emocionante porque estábamos con gente del equipo, familia, amigos, entonces fue más una celebración que un estreno. Bueno, tú interpretas en esta película a Elisa, es una joven que acaba de perder a su madre, a la que ha estado cuidando durante muchos años, era una enferma de Alzheimer, pero descubres una fotografía de tu padre al que no conoces y eso te lleva a iniciar un viaje que va a estar cargado de energía positiva y de historias bonitas. Sí. Mi personaje está muy centrada en el trabajo y en cuidar de su madre y al encontrar esa foto, pues al sentirse tan perdida y no saber muy bien qué hacer en ese momento de sentirse tan sola, pues no tiene ya nada que perder y entonces pues decide empezar esa búsqueda. Y esto es una road movie que se llama, que eso significa que habéis viajado muchísimo, Sí. porque habéis grabado, decía yo, en una decena de localidades aragonesas, también en algunos municipios de Navarra, porque la historia transcurre entre Aragón y Navarra. Mira, te voy a citar algunos: Agón, Borja, Pedrola, Magallón, Mayén, Visimbre, Frescano, Alberite de San Juan y Santa Engracia. Sí. ¿Cómo ha sido este rodaje con la maleta a cuestas? Bueno, por suerte llevaba una mochila y me cuidaban mucho para no tener que cargar peso, pero fue muy entretenido visitar pueblos que igual conoces el nombre pero que nunca has estado y conocer los habitantes que viven allí, que se implicaron un montón y de hecho me encontré con una amiga del colegio que hacía años que no conocía en Magallón en las fiestas, así que fue muy divertido. Oye, y la historia es muy femenina, muy de mujeres. ¿Cómo te has sentido al relacionarte con señoras mayores, señoras del pueblo, actrices de todas, digamos, de todas las edades? La escena, por ejemplo, del autobús tiene muy buena pinta. ¿Cómo lo has vivido? Pues fue como recordar cuando vas al pueblo y te encuentras con las señoras que viven allí, que te preguntan por todo y al principio te choca, ¿no? Porque en la ciudad no estás acostumbrado a contar tu vida a alguien que no conoces, pero ahí lo ven lo normal y enseguida te contagian, ¿no? De esa cercanía. Entonces, en ese sentido, pues siempre te recuerdan a alguien que ya conoces y eso se ve un poco en la película. Pues por esas aportaciones que los pueblos que os han prestado sus calles como escenario de cine y sus gentes, sobre todo, le hemos preguntado a la directora de esta película, Carmen Giménez. Esto es lo que nos ha contado. Quien me ha ganado ha sido la gente, unas personas maravillosas, fantásticas, que nos han acogido como un vecino más o como una vecina más y es lo que me llevo. Pues vamos a visitar uno de esos pueblos que son escenario de cine en la película. Lo hemos nombrado antes, es Alberite de San Juan, en la comarca en Campo de Borja. Y allí se rodó la escena de la boda. Raquel Pérez, ya estás ahí. Un domingo de agosto del año pasado, es decir, en plenas vacaciones, aterrizó aquí en Alberite de San Juan el equipo de la película Hoy es todavía. Nos acompaña para contarnos un poquito más sobre esta experiencia Manuel, el alcalde. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿quién te llama exactamente y qué te dicen? Me llamó el director de producción, Manuel Serrano, un día del verano, que estaban buscando una iglesia para hacer una película en la que salía una escena de una boda y estaban buscando, le habían hablado de la iglesia esta, había visto alguna foto, le había parecido bien y vino a verla. Estuvimos dando una vuelta por el pueblo, vimos la iglesia, dentro, fuera. A partir de ahí hay que buscar figurantes. ¿Te costó mucho encontrarlos? Bueno, como habéis visto, es un pueblo pequeño y un pueblo pequeño tiene mucha tranquilidad
pero tiene pocas emociones. Entonces, colaborar en una película pues a la gente le emocionó y entonces no hubo ningún problema. Además, en este pueblo la gente siempre colabora para todo. Porque tengo entendido que fueron aquí viviendo unas 80 personas y participaron unas 40, ¿no? Sí, hombre, fue un día que era en verano, que hay un poco más de gente, era también domingo, eso contribuyó a que hubiera un poco más de gente, ¿no? Pero sí, casi la mitad del pueblo participó. Estamos en uno de los puntos donde se hizo ese rodaje y nos acompañan dos de las vecinas que participaron, Elvira y Teresa. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué ocurre a las puertas de esta iglesia? Cuéntenos. Pues aquí se celebró la boda, entonces la escena que grabaron era la salida de los novios y nada, nos mandaron ponernos de una determinada manera y nada, aquí lo grabaron todo. ¿Qué teníais que hacer exactamente? ¿Costó mucho rodarlo? Hombre, a nosotros nos pareció bien desde el principio, pero claro, el director es el que tiene que ver lo que de verdad buscaba él. Entonces repetimos unas cuantas veces, pero era la salida de los novios, tirar el arroz, lo típico, viva los novios y aplaudir y eso, nada más. Bueno, y a una boda, como bien nos decías, nos adelantabas, hay que ir bien vestidos. No sé si os dieron alguna indicación. ¿Qué elegiste ponerte tú, Teresa? Sí, nos dijeron que teníamos que venir, pues eso, como a una boda, pues un poquito bien vestidos. A ver, no nos compramos ropa ni nada, pero todos nos pusimos lo mejor que teníamos para estar guapos ese día. Pasasteis un poquito de calor, ¿no? Mucha calor, no, sí, porque hacía mucha calor esa tarde. Pero bueno, lo pasamos, sí. Y una boda termina con una gran celebración, en este caso fue una celebración también de rodaje, ¿no? Fuisteis al bingo del pueblo, pero antes pasasteis por casa para cambiaros. Cuéntanos un poquito más cómo fue la experiencia. Sí, pues bueno, una vez terminada la boda tuvimos que ir al bingo, entonces ya no procedía esa ropa. Pasamos por casa, nos pusimos un poquito más cómodos todos y nos fuimos a la plaza. Nos sentamos y allí estuvimos en el bingo y luego nos quedamos por allí un rato a terminar la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Aquí en Alberite de San Juan están convencidos de que cuando vea los directores su pueblo en la gran pantalla, todos van a querer venir aquí a rodar una de sus películas. Seguro que sí. Alberite, tierra de cine. Gracias, Raquel. Bueno, Laura, espero que no hayamos hecho mucho spoiler, ¿no? Hemos contado que hay una boda, que hay un bingo, pero sí, por ahora no sabemos de dónde salen cada una de esas escenas. Eso es. Oye, implicar de esta manera a los vecinos de los pueblos... ¿Os hizo cambiar de alguna manera el plan de rodaje o incluso llegó a modificar de alguna forma el guión? Eso que nos contabas antes de cómo ellos te cuentan, te dicen, te recuerdan una anécdota, ¿eso se ha reflejado de alguna manera en la película? Sí, teníamos muchos cambios, ya lo tomaba como parte habitual de la rutina porque pues, se les ocurrían escenas nuevas para meter determinados lugares o querían, de repente les gustaba una señora y querían meterla, entonces creaban una escena. Sí, sí, ha estado muy, muy presente en ese sentido. Cuéntanos tu experiencia personal, cómo recibiste el proyecto, cómo entraste y cómo lo has vivido y cómo te sientes ahora. Pues el proyecto lo conocí porque ya conocía a Manuel, que es el productor, porque había hecho algún corto con ellos, con la productora, entonces me mandó el guión y estuvimos meses antes pues leyéndolo y la verdad es que tuvo muchos cambios hasta que se ha hecho y nada, contenta para mí ha sido un aprendizaje el haber estado rodando 2 meses y es mi primer personaje protagonista, entonces en ese sentido una experiencia muy enriquecedora. Es una película que lo que promete es dejarnos buen sabor de boca, transmitir buen rollo, es una comedia muy amable, pero tocáis temas muy delicados, ¿no? Temas que además nos van a hacer reflexionar. Hablamos de la sororidad, de cómo las mujeres, y más en los pueblos pequeños, se ayudan. También la inclusión de los inmigrantes. Tu mejor amiga, una de tus cómplices en la película, va a ser una mujer inmigrante que te va a mostrar cómo pueden ellos también acogernos y ayudarnos, ¿no? Sí, para el personaje de Liana, que es Margarita, para ella era muy importante el no caer como en la victimización de pobrecita la inmigrante que tiene que hacer un trabajo que no le gusta, porque ella quería mostrar que estaba feliz y que lo hacía porque le gustaba ese trabajo, ¿no? Como también normalizar el tema de que haya personas de fuera trabajando aquí y no utilicemos tanto la palabra inclusión, sino que lo demos ya como por hecho, ¿no? Yo creo que ese es el reto, el normalizar que hayamos personas de todos los lugares, en todos los sitios. Además ella se convierte en motor de la historia, sí, ¿no? Es un poco quien te dice, venga, adelante, lo vamos a conseguir. Total, sí, gracias a ella voy adelante, sí.
Oye, dar por hecho también que los jóvenes tenéis mucho que aportar, mucho que decir, porque el cine siempre, nosotros, cine aragonés, hablamos de las mismas personas, las mismas caras. ¿Cómo ves las nuevas generaciones y cómo os veis ahí? ¿Vais a poder meter codos y que os dejen un poco de cuota de pantalla? Pues ojalá, a mí me encantaría poder trabajar más aquí, conocer más equipos aragoneses y de hecho me he hecho de la Academia de Cine Aragonés con ese objetivo y muy contenta de haber rodado aquí. Sí, porque además es que decíamos que la directora es aragonesa, la protagonista es aragonesa, todos los extras, la productora, que es muy importante, es aragonesa y además se ha propuesto que los rodajes vengan al Campo de Borja como uno de esos escenarios de cine. Hay una gran industria aragonesa, lo estamos viendo día a día con con la Film Commission. Hay industria, hay trabajo, hay talento y hay que potenciarlo, ¿no? Total, sí, sí, sí. Tenemos lugares muy bonitos donde poder mostrar lo que es Aragón y que se conozca más nuestra tierra y el talento que tenemos aquí, que hay mucha gente que trabaja de ello y que igual aquí no encuentra tanto las oportunidades y está bien que las vayamos creando. Pues